Habla en este equipo. Bueno, entonces muy buenos días a todos los que se están conectando por YouTube, por Facebook. Vamos a dar inicio a la enseñanza en la mañana de hoy. Hemos venido hablando de algunos temas que nos han llamado mucho la atención. El Señor ha venido hablándonos de una manera muy especial, de una manera muy directa a nuestro corazón. Y este año 2025 ha sido un año que hemos entendido de parte del Señor de retornar. Ha sido un año de retornar a Dios, de retornar a lo bueno, de retornar a cosas que muchas veces dejamos de hacer, ¿sí? Pero que el Señor quiere que las volvamos a hacer. De hecho, recuerdo esa palabra en donde el Señor le habla a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Y le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Y es algo que nosotros debemos hacer en este año 2025. Es un año de retorno, ¿sí? De retornar a Él, de retornar a ser cristocéntricos en nuestra teología, en nuestra doctrina, en nuestro estilo de vida, a ser cristocéntricos. Y en ese retorno hemos hablado acerca de hace 8 días y hace 15 y hace 20 días, hemos hablado acerca de la necesidad de retornar a la adoración y al servicio. Y aprendíamos cómo Jesús, cuando hablaba de adoración, la vinculaba con el servicio. O sea, las dos están entrelazadas, que eso fue lo que aprendimos hace 8 días, de cómo el servicio y la adoración está entrelazado y cómo entender que a lo que estoy sirviendo es a quien estoy adorando, ¿sí? Entonces, si mi vida está inclinada hacia el servicio, hacia algo, a alguien, hacia allá va mi adoración también. Entonces, debemos inclinar nuestro corazón a la adoración a Dios y al servicio a Dios. Y aprendíamos también hace 8 días cómo el Señor quiere transformar nuestro carácter y cortar de nosotros aquellas cosas que no son buenas para convertirnos en siervos, porque muchas veces creemos que somos siervos, pero no lo somos realmente, ¿sí? O muchas personas piensan que son cristianas, pero realmente no lo son. Y eso es una pregunta que nos debemos hacer, ¿sí? Porque muchas veces damos por hecho las cosas. Entonces, como pertenezco a una familia cristiana, o porque nací en un hogar cristiano, o porque frecuento una iglesia, entonces digo ser cristiano, pero muy seguramente podríamos estar cayendo en un engaño nosotros, ¿sí? Entonces es un tiempo como de retornar. Y en esta mañana quiero que veamos a qué otra cosa debemos retornar. Y algo a lo que debemos retornar es a la santidad. La santidad. Y les confieso que este tema, eso que cuando uno va a enseñar algo, hay cosas que a uno se le facilitan más, ¿sí? O que uno siente que van muy con uno, ¿cierto? Pero cuando el Señor puso en mi corazón este tema, lo sentí pesado para mí. Tengo que ser muy sincero, porque la santidad es algo muy grande. La santidad es algo muy profundo. La santidad es algo que ninguno de nosotros, los seres humanos, puede alcanzar por sí mismo, ¿sí? A pesar de que hagamos buenas obras o de que nos comportemos bien o obedezcamos ciertos mandamientos, si comparamos eso con la santidad de Dios, pues será algo demasiado pequeño y demasiado escaso si lo comparamos con la santidad de Dios, ¿sí? Porque la santidad viene de Él. Entonces, tengo que ser muy honesto con ustedes, la santidad es algo que debo seguir persiguiendo a nivel personal, es algo que debo seguir trabajando en mi corazón, en mis pensamientos, en mi carácter, y espero que usted también lo haga, ¿sí? Y quiero abordar el tema desde la perspectiva de qué es santidad. Entonces me gustaría que viéramos acá en la pantalla qué es santidad, ¿sí? Y hay una palabra hebrea y dos palabras griegas. Hay una palabra hebrea para santidad que se usa mucho en el Antiguo Testamento,
que es la palabra Kodesh, que está ahí en pantalla, que habla acerca de lo santo, de lo puro. Y hay dos palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento para santidad. Una es hagiosine, que quiere decir separación, santidad, elección, y es usada en contextos ceremoniales que tienen que ver con el culto, ¿sí? Y hay otra palabra para santidad usada también en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega hosiotes, que es santidad y que significa una naturaleza piadosa, recta y de buena conducta. Entonces ahí es donde entramos a vincularnos nosotros, que si somos personas que persiguen la santidad, somos personas que nos estamos separando de algo o de alguien para consagrarnos a algo o a alguien. En este caso, los cristianos, los hijos de Dios, debemos separarnos de ciertas cosas en nuestro proceso de santificación, ¿cierto? Y nosotros, los hijos de Dios, hemos heredado una naturaleza piadosa de parte de Dios, ¿cierto? Y el Señor nos capacita a nosotros para tener una buena conducta. No una conducta perfecta como quisiéramos, porque no la tenemos, pero sí estamos en un proceso de mejora continua en nuestro carácter. Pero como la santidad es un tema tan profundo, demasiado profundo, quiero referirme de manera corta en esta mañana a la santidad de Dios. Es a lo primero en lo que quiero que meditemos, que reflexionemos un poco acerca de la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios forma parte de esos atributos comunicables de Dios. Hay unos atributos de Dios que son comunicables y hay otros atributos de Dios que no son comunicables. La omnipotencia, por ejemplo, es un atributo que le corresponde solamente a Dios y que no lo comunica con el hombre, no lo comparte con el hombre. Solo le pertenece a él. El amor, por ejemplo, es un atributo de Dios porque Dios es amor, pero Él nos permite amar a nosotros también. Es uno de sus atributos comunicables. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, la santidad de Dios es algo que Él nos transmite a nosotros porque fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza y Él quiere que seamos santos. Entendamos primero eso. Él quiere que seamos santos. Que en ocasiones nosotros no nos sintamos santos o erremos al blanco, no significa que Dios haya cambiado de parecer con respecto a nosotros, en el sentido de que Él sí quiere que tú y yo seamos santos. Él lo desea, Él lo anhela, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, hay un pasaje que me gusta mucho, que está en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos,
y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces acá podemos ver, cuando usted lee todo el capítulo, Isaías tiene una experiencia espiritual. Isaías tiene una visión del trono de Dios. Es una de las visiones más impresionantes que tú vas a encontrar en la Biblia. Porque Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios. Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios. Y en ese encuentro hay unos seres que están con Dios. Y esos seres son los serafines, que los menciona aquí en el versículo 2. El caso es que estos serafines cantaban: Santo, Santo, Santo. 3 veces hacían énfasis en ese atributo de Dios. Usted en ningún otro lugar de la Biblia va a encontrar que los ángeles canten 3 veces lo mismo acerca de un atributo de Dios. Solamente en este lugar se hace hincapié, referencia, se refuerza que el carácter de Dios es santo. Y cuando entendemos que Dios es santo, y cuando Isaías tiene esta visión de la santidad de Dios, ¿qué hace Isaías? En el versículo 5 él dice: entonces dije, ¡ay de mí! Isaías pensaba que iba a morir. Isaías pensaba que ya después de ver esto, no había absolutamente nada que hacer, porque había visto a Dios en su trono, que es santo, santo, santo. Y dice Isaías: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Cuando tú y yo entendemos que Dios es santo, cuando tú y yo tenemos una revelación de la santidad de Dios, vamos a tener la misma actitud que tuvo Isaías. Ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos. Necesitamos clamar al Señor para que Él nos revele su santidad. ¿Saben qué sucede en el pueblo de hoy, en el pueblo cristiano, en las iglesias cristianas? Que las personas no entienden la santidad de Dios. De hecho, fijémonos cómo son las actitudes que muchas veces hemos tenido nosotros o que hemos visto en otras personas tan solo al ir al templo, a la iglesia. La forma como se visten, la forma como se comportan en el culto, mirando el celular todo el tiempo, chateando, comiendo chicle, jugando, haciendo bromas, porque no hemos entendido a qué vamos al templo, no hemos entendido a qué vamos a congregarnos y no hemos entendido a quién vamos a adorar a ese lugar. Cuando yo entiendo, así sea un poco, de a quién estoy adorando, mi actitud cambia completamente. Y la actitud de Isaías, al confrontar su humanidad y su debilidad con la santidad de Dios, es decir, ay de mí, porque perdido estoy. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo,
podemos decir que tenemos derecho a tener acceso a la santidad de Dios, a no ser por Cristo. Pero en ese momento Isaías se mira en el espejo de su pecado y él dice: estoy perdido, soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, y aún así mis ojos han visto al Rey. Nosotros tenemos que entender que necesitamos la santidad de Dios, que necesitamos santificarnos para Dios. Ya vamos a profundizar un poco más en esto, pero a lo que quiero llegar es que debemos examinar nuestro corazón, identificar cuál es mi actitud con respecto a la santidad de Dios. Porque podemos llegar a estar muy sobrados. Oh, es que yo soy pastor, o soy un apóstol, o soy un profeta, o soy un misionero, o soy una persona que diezma, ofrenda, que hace buenas obras. Y se nos puede inflar el pecho pensando que eso es algo grande. Pero cuando comparamos todas nuestras buenas obras con la santidad de Dios, no queda nada. Porque la santidad de Dios es como un fuego, y ya lo vamos a ver también, que consume. Y delante de la santidad de Dios, nuestras obras no son nada. Pero miren lo que sigue acá, que me llama mucho la atención. Dice que después de que Isaías tiene esta expresión, dice en el versículo 6, dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. ¿Qué es un serafín? Un serafín, dice la escritura, que es un ser muy especial. Permítame ver si por acá tengo el significado. El significado de serafín es ardiente, ser de fuego. O sea, el serafín es un ser de fuego, es un ser ardiente. Y fíjense lo que tiene que hacer este ser de fuego. Dice que él tomó del altar con las tenazas un carbón encendido. Leámoslo. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. O sea, el serafín, cuando sacó el carbón del altar, no lo sacó con su mano directamente, a pesar de que era un ser de fuego, sino que lo tomó con unas tenazas. O sea, imagínese usted el nivel de calor y el nivel de fuego que había en el altar, que ni siquiera un ser de fuego se atrevió a tomarlo con su mano al comienzo, sino que con las tenazas lo tomó. Y con ese carbón encendido en su mano, tocó la boca del profeta Isaías y le dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Este carbón encendido representa la santidad de Dios. Y esa santidad es tan fuerte, es tan ardiente, que ni siquiera un serafín, que es un ser de fuego, la pudo tomar con su mano. Se hubiera consumido. Así como de alguna forma consumió el pecado de Isaías. Porque cuando tocó la boca el carbón encendido, el serafín le dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. La santidad de Dios es un fuego consumidor.
Y eso lo dice la escritura en Oseas capítulo 11, versículo 8 al 9. Dice: ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Dice la palabra que el amor y la misericordia de Dios se encienden para redimir a Efraín en este caso. La santidad de Dios tiene amarrada en ella el amor y la misericordia de Dios. Por eso no nos destruye, porque su santidad Él la manifiesta hacia nosotros con amor y con misericordia. Y hay algunos lugares que Dios en el Antiguo Testamento llamó santos, porque ahí estaba su gloria, porque ahí estaba su presencia. Uno de esos ejemplos está en la vida de Moisés, que cuando él ve la zarza, él se acerca para mirar. Y Dios le dice: el lugar donde estás parado es tierra santa. Dice: cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. El lugar donde Dios decide manifestarse se convierte en un lugar santo. Los lugares, los objetos, los templos, los utensilios, los montes, donde Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, eran santos. Ahora en el Nuevo Testamento somos nosotros a quienes Dios llama santos, porque ha decidido habitar en nuestro cuerpo. Miren lo que tenía que hacer Aarón para poder llegar al lugar santo, para poder tener acceso a la santidad de Dios. Dice Éxodo 28:40: para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos, y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Fíjense en el cuidado que debía tener Aarón y sus hijos con la santidad de Dios. Que ellos, a pesar de que habían sido escogidos por Dios para ese oficio, debían tener unas vestiduras que los cubrieran y especialmente unos calzoncillos que cubrieran su desnudez. Esa desnudez representa nuestra debilidad como seres humanos. Todos los seres humanos somos débiles. Aún a los que dicen o llaman los hombres más poderosos del mundo, que son los presidentes de las superpotencias, son hombres débiles. Y esa debilidad la vimos evidente
en el COVID, donde ministros murieron, donde banqueros murieron, donde CEOs de compañías muy grandes murieron, donde atletas murieron, porque todos tenemos esa debilidad en nosotros. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese pastor, llámese como se llame, y coloquen el título que quieran a cualquier ser humano, es débil. Es débil. Aarón y sus hijos eran débiles también. Y Dios les permitió usar unas vestiduras especiales para ellos poder ministrar en el lugar santo. Si ellos se descuidaban y si ellos no eh, atendían a estas instrucciones, ellos no hubieran podido estar en el lugar santo porque hubieran muerto. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros debemos, como hijos de Dios en este tiempo, volver al respeto por la santidad de Dios, volver a la honra hacia la santidad de Dios. Es algo que hemos perdido en nuestro corazón. Somos demasiado ligeros, somos demasiado insensibles hacia la santidad de Dios. Él es un Dios santo. Amén. Y miren algunas cosas que Dios llama o en algún momento Él santificó, que corresponde la mayoría o todas prácticamente al Antiguo Testamento. El tabernáculo era santo, ¿sí? El templo era santo. Jerusalén es llamada la ciudad santa. El monte de Sión era proclamado como un lugar santo. Habían días especialmente dedicados para Dios, como el Shabbat y algunas fiestas judías que Dios declaró para ese tiempo, no para para ese tiempo las declaró como santas. Las personas como Aarón y sus hijos y la tribu de Leví las consagró como santos también. Los utensilios del santuario, todos los utensilios del santuario, también los declaraba como santos. Y las víctimas del sacrificio y sus partes también eran declaradas santas. Entonces vemos cómo todo lo que tiene relación con Dios, todo lo que tiene relación con el culto, con el servicio a Dios, era declarado santo. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vamos a servir a Dios y a adorar a Dios, que fue el tema anterior, debemos hacerlo con cuidado, con respeto, con honra. La Santa Cena, las reuniones a las que asistimos en la iglesia, los tiempos de oración, los tiempos de adoración, la predicación de la palabra, todo debe hacerse decentemente y con orden, ¿sí? Entonces es volver a esa esencia de reconocer la santidad de Dios en el servicio y en lo que hacemos. Ahora, me llama mucho la atención cómo hay un cambio, no en la santidad de Dios, sino en cómo Él se relaciona con nosotros. Y me gustaría que leyéramos Hebreos 2:10 al 11 para entender un poco más esto. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quiero que hagamos énfasis en el versículo 11. Dice, porque tanto el que santifica, o sea, Cristo, como los que son santificados, o sea, nosotros, somos todos de un Padre. Cristo nos santifica a nosotros.
Cristo nos santifica a nosotros. Nosotros no podemos producir santidad. Nosotros recibimos la santidad de Cristo. Y gracias a que recibimos la santidad de Cristo, podemos seguir el proceso de santificación, que si Dios lo permite lo hablaremos la próxima semana, que es un proceso en el cual nosotros nos apartamos de ciertas cosas para consagrarnos a Dios y santificarnos para Dios. Pero el origen de la santidad en nosotros viene de Cristo, no viene de ninguna otra forma, ni de ninguna otra persona. Cristo es la fuente de nuestra santidad. De Cristo proviene nuestra santidad. Podemos decir que somos santos porque hemos recibido la santidad de Cristo en nosotros. Podemos relacionarnos con el Padre Celestial y podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo porque Cristo nos provee de esa santidad necesaria, de esas vestiduras necesarias para poder ministrar delante de Dios. Si no fuera por esa obra de Cristo, no podríamos hacerlo. Y mire lo que dice esta palabra en 1 Tesalonicenses 5 del 15 al 22. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le da unas instrucciones que ellos deben seguir para continuar con ese proceso de santificación. O sea, Dios nos santifica a nosotros, pero nosotros tenemos que continuar separándonos de ciertas cosas para llevar a cabo o para más bien prepararnos para la venida de Cristo. Entonces el apóstol Pablo da algunas instrucciones. Dice que nadie pague mal por mal. Esfuércense por hacer el bien. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias en toda situación. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Aunque ahí, ahí no se había cerrado el canon. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Entonces, hay instrucciones que Dios nos deja en su palabra para que nosotros continuemos apartándonos y consagrándonos a Dios. Y es algo que nosotros debemos seguir. Pero acá, en el versículo 23, Dios nos habla acerca de nuestra santificación. Y que la santificación es para todo nuestro ser. Y aquí es donde entramos nosotros a luchar. Porque ya hemos recibido la santidad que viene de Cristo, pero nos corresponde ahora a nosotros el papel de santificarnos, o sea, de apartarnos de ciertas cosas que pueden corromper nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios antes habitaba en templos de piedra y habitaba en utensilios. Ahora habita en nosotros. O sea que su santidad habita en nosotros. Y eso a nosotros como cristianos nos exige
cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también le habla a los corintios acerca de eso y les dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. O sea, Pablo les dice, purifíquense. No permitan cosas que los contaminen en ustedes, porque ustedes están en un proceso de santificación, que es en el proceso en el que estamos nosotros como iglesia. La iglesia se reúne, la iglesia toma la Santa Cena, la iglesia alaba y adora para santificarse. Yo como cristiano tengo que identificar de qué cosas me debo separar para santificarme para Dios. Hay, por ejemplo, personas, yo no sé si usted conoce alguna, que lucha con el licor, que se toman una cerveza y se toman otra y se toman otra y se toman otra hasta que se embriagan y no pueden parar. Una persona que es así y quiere ser cristiana o Dios le permite nacer de nuevo, es una persona que debe apartarse, o sea, santificarse es apartarse, debe apartarse del licor para no contaminar su alma. Ahora, hay personas que no tienen esa lucha. Hay personas que se pueden tomar una copa de vino o una cerveza y paran y no pasa nada. Pero hay otras personas que sí son débiles en eso. Y si usted identifica que esa es su debilidad, pues usted debe apartarse de eso completamente para santificarse. Y así sucede con diversos pecados o con diversas luchas que tienen las personas. Cada uno de nosotros tiene la tarea de revisar qué cosas nos están contaminando y de qué cosas debemos apartarnos. Mira lo que dice el apóstol Pedro, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, fuimos escogidos por Dios para ser posesión de Dios. Tú ya no te perteneces a ti mismo, o ya no te perteneces a ti misma. Tú le perteneces a Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu alma le pertenece a Dios. Tu espíritu le pertenece a Dios. Todo tu ser le pertenece a Él. Por eso debemos santificarnos, porque ya le pertenecemos, es a Él. Y la santificación no es solo para los sacerdotes, es para cada uno de nosotros. Y ya para ir cerrando, miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí es donde quiero que hagamos énfasis. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Por eso el reto de ser cristianos es tan grande. Por eso el reto de ser iglesia es tan grande. Porque cuando tú eres cristiano y dices que eres cristiano, estás en una carrera contra el pecado. Estás en una carrera contra la corriente de este mundo. Estás en una carrera contra la contaminación de tus sentidos, de tus pensamientos. La verdadera resistencia, como dicen por ahí en las redes sociales, es ir en contra de la maldad, es ir en contra de la perversidad que hay en este mundo, es ir en contra del pecado.
porque Cristo quiere que nosotros seamos santos y Él nos escogió a nosotros para que seamos santos. Y hay un ejemplo para cerrar la enseñanza de hoy, que es Job. ¿Qué dice la Biblia de Job? Dice Job capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Job era una lumbrera de tipo. Como Job no habían dos. Pero ¿qué le pasó a Job? Job fue probado. Job perdió a su familia, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, hasta su salud la perdió. ¿Y a qué voy con esto y por qué quiero cerrar con este pasaje? Porque nosotros no somos santos o no nos santificamos para que nos vaya bien o para tener éxito material. A veces pensamos, no, es que como yo voy a la iglesia, como yo oro, como yo ayuno, como yo doy ofrendas, entonces soy santo, y como yo soy santo, entonces me tiene que ir bien en este mundo y todo me tiene que salir perfecto y siempre voy a tener trabajo y siempre voy a tener salud y siempre voy a tener prosperidad. Pero no, yo soy santo y yo me santifico por amor a Dios, no para que me vaya bien. La motivación es importante. El por qué lo hago es importante. ¿Por qué me quiero santificar? ¿Porque quiero que Dios me bendiga o porque amo realmente a Dios? Ahí hay una gran diferencia entre un motivo y el otro. Y Job era santo. Job era un hombre intachable, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal, pero vino la prueba a su vida. Y una prueba muy grande. Y eso también destruye el mito de que cuando nos va mal en algo es porque estamos en pecado. O que cuando algo sale mal es porque Dios nos está castigando. Eso es un mito que es mentira. Cualquiera de nosotros, sea cristiano, sea musulmán, sea católico, sea de la religión que sea, puede ser probado. Puede entrar en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, en enfermedad, en muerte. Eso no es solamente para algunos, es para todos. Cualquiera puede entrar en esos procesos. Entonces yo no me hago cristiano para que me vaya bien. Yo no me hago cristiano para ser feliz. Yo me hago cristiano porque quiero ser como Cristo. Porque amo a Cristo. Porque tuve un llamado de parte de Dios. Para eso me hago hijo de Dios. Y es Él el que me escoge a mí, no yo a Él. Ese es otro falso mito que tenemos en nuestra mente. No, es que yo escogí a Dios. Mentira. Tú a duras penas escoges si los huevos son fritos o revueltos. Tú no escoges nada. Es Él el que te escoge a ti. Es Él el que te prueba. Es Él el que te purifica. Es Él el que te santifica. Tú no escoges nada. Es Él el que te escoge a ti. Y a pesar de que Job fue recto, temeroso de Dios e intachable, tuvo pruebas. Entonces entendamos eso, que estamos viviendo procesos y que en este año de retornar, debemos retornar a entender a quién estamos sirviéndole y a quién estamos adorando, a un Dios que es santo y que quiere que nosotros seamos santos y que nos santifica a través de lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, yo quiero que entendiendo eso, podamos orar y podamos darle gracias a Dios por esta palabra que Él nos da en esta mañana. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que necesitamos retornar a ti y queremos conocerte y queremos cambiar aquellas cosas que no están bien en nosotros y pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para corregir lo malo que hay en cada uno de nosotros y para que cada uno de nosotros pueda entrar en un proceso de santificación. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú te vas a revelar a cada uno de nosotros y tú, Señor, nos vas a ayudar a entender quién eres tú, cómo eres tú, qué deseas tú de cada uno de nosotros. Hoy colocamos delante de ti este día, colocamos delante de ti este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, a todos muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.